¿Usted habla solo con frecuencia? Naturalmente. ¿Por qué me ha tomado usted? Claro que hablo solo. En España, muchas veces, hablar solo es la única manera de tener una conversación coherente. ¿Soporta mejor a un hombre malvado que a un hombre vulgar? ¿Vulgar en el sentido peyorativo? Uh-huh. Sí, entonces soporto mejor al malvado porque me parece que el malvado descansa de cuando en cuando y el vulgar no descansa nunca. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Yo supongo que siempre en el corazón. El corazón es el motor de todo. El corazón es lo que mueve el sol y las demás estrellas. ¿Cómo no va a mover al hombre? ¿Qué podemos hacer para liberarnos de todos nuestros monstruos? Yo creo que debe haber dos procedimientos. Uno es convertirse en uno de ellos. Los monstruos tienen todos sus propias reglas. El otro es ser más fuerte. El otro es ser más tierno. Conquistarlo. Pero hay una posibilidad, y es que en ocasiones los monstruos son uno mismo. Entonces no hay más solución que aprender a convivir con nuestros monstruos. ¿El día más triste de su vida? Fue un día que preferiría no recordar, en el que me enteré, cuando ya era tarde, porque ya no me oía, que yo había sido el hijo predilecto de mi padre. ¿Cuál es el camino de la interiorización? Pues mire usted, yo creo que interiorizarnos. Es decir, no cerrar los ojos al mundo, sino abrirlos hacia adentro, mirar hacia adentro y con esa mirada de vaivén llevar entero el mundo hacia nosotros, asimilarlo y dejar que el mundo nos vaya asimilando. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué ve? Una porquería. ¿Cuándo descubrió usted el silencio? Yo creo que el silencio es un poco connatural conmigo. Yo creo que el silencio lo oye el niño entre un llanto y otro. Y quizá ese silencio lo hace llorar con más fuerza. Me da la impresión de que el niño no ama el silencio porque no se siente acompañado por él. ¿Para qué vale el silencio? Desde un punto de vista negativo, el silencio podría decirse que es la ausencia de sonidos. Y sin embargo, es positivo. Es el camino por el que llegan las voces que me parece que deben ser más escuchadas. Las voces que nos dicen más verdades. Yo amo mucho el silencio. Los sabios son gente silenciosa. Los sabios son gente atareada. Y la gente atareada suele ser silenciosa porque está concentrada en lo que hace. No está disturbada, no está desvanecida, no está prodigada. Yo no creo probablemente en el genio. Creo en una especie de antojeras que se pone el ser humano
en una concentración de fuegos que lo lleva decididamente al fin al que quiere llegar. Y eso solo se puede conseguir en realidad con el silencio. ¿No le vendría bien a la humanidad una cura de silencio? Le vendría estupendamente bien, pero es difícil porque el silencio acobarda mucho. Estamos ya hechos al ruido, estamos hechos al alboroto, y el silencio nos echa un poco para atrás. No nos gusta oír el silencio. A veces la soledad y el silencio son crueles, ¿verdad? Supongo que sí. En la mayor parte de los casos son crueles. Cuando no son buscados, cuando no son queridos y requeridos. La soledad y el silencio son dos hermanos que nos llevan conducidos, como si fuesen una fuerza pública. Porque usted siente que hay mucha soledad. Yo creo que si la soledad manchara no habría suficiente agua en este mundo para quitar la mancha de la soledad. ¿Usted se siente el hombre más solo del mundo? No, no creo. Siempre hay más gente sola y siempre hay gente más sola. Creo que yo no me siento el más de nada. Creo que para lo único que sirvo, y quizá por lo único que soy aquí, es porque soy un ser como los demás, muy parecido a ellos, de estatura, de posibilidades, de sentimientos, de soledad también, quizá un poco más amada, pero me parezco a ellos y por eso puedo ser significativo. ¿Usted se ha sentido muchas veces en soledad? ¿Se ha sentido a gusto en soledad? En general me siento a gusto siempre en soledad. Mi soledad es buscada, mi soledad es amada. Por otra parte, yo tengo una soledad relativa, no estoy solo porque se me haya ido dejando solo, sino porque amo la soledad y amo a los demás. Más todavía, la soledad para mí es un instrumento de trabajo. En la soledad trabajo para los otros. Es una soledad fértil, la mía. La humanidad le debe mucho a la soledad de los creadores, ¿no? La humanidad le debe gran parte de lo que tiene a la soledad de alguien. Y, por supuesto, también la soledad es un dolor, también es un estigma. Pero si sacásemos las cuentas de una cosa y otra, quizá la medida del alma de un hombre la da la capacidad de soledad que tenga. ¿Ser más libre conduce a la soledad? ¿Le pone usted pero a esta sentencia? No sé, no estoy seguro. Se puede ser libre en compañía. Quizá se es más independiente estando solo, porque no hay nadie que nos tire de un pie, ni de una mano, ni de una oreja. Ser más independiente sí exige más soledad, más renuncia a no pertenecer a nadie en concreto, a no pertenecer en exclusiva a nadie, a estar un poco por encima de las preferencias, a no elegirse ni uno mismo, a ser más generoso al ser más independiente. Pero creo que la libertad es compartida y es compatible con la soledad. ¿Usted cree, Gala, que la soledad debiera ser una asignatura en la escuela? Creo que por mucho que se aprendiese, la asignatura siempre nos sorprendería. La soledad se descuelga sobre nosotros como una extraña y vil a veces, y cordial quizá otras veces, araña desde un árbol. Vamos paseando tranquilamente y de pronto la soledad nos invade, o de pronto la soledad se sienta donde nosotros estamos, frente a nosotros, como una huésped de extraños ojos fijos que no deja de mirarnos, o nos coge la mano con la que vamos a escribir, o nos pone la mano en el hombro porque es en el fondo la única compañía que tenemos. Creo que no serviría de nada la asignatura. Es preferible que el hombre crea que nunca va a estar solo. Es como la guerra. ¿De qué sirve aprender la guerra? Es como nadar. Los niños no aprenden nunca a nadar en verano. Se vuelven a su casa de vacaciones sin saber nadar. Luego aprenden a nadar en invierno y al verano siguiente se echan como pececillos al agua y salen flotando. Supongo que hay miles de maneras de estar solo, ¿no? Yo creo que tantas como personas. Van desde la soledad del tonto,
que por tonto se ha ido quedando poco a poco solo, y la soledad del malvado, que por malo es rehuido y temido por los demás, hasta la soledad del que verdaderamente quiere estar solo, hasta la soledad voluntariamente escogida, que es la que verdaderamente puede ser más fructífera. ¿Se imagina la soledad de Dios? Del Dios cristiano, del Dios católico no, porque no la tiene. El Dios católico es una trinidad. El amor del Padre por sí mismo engendra y es el Hijo, y el amor recíproco del Hijo y el Padre es el Espíritu Santo. Él tiene la enorme suerte de estar siempre en familia. Debió ser terrible la soledad de Jesucristo, ¿no? Hay un momento de la vida de Jesús que a mí me parece el ápice de la pasión. Es la oración del huerto. Es el momento de Getsemaní. Ya han pasado los tabores, han pasado las glorificaciones, han pasado las compañías malas o buenas, y está allí solo. Está en la víspera de la pasión. En la pasión ya va a ser un objeto casi traído, llevado, golpeado, escupido, humillado. Pero en ese momento está siendo alguien agente, alguien que tiene que elegir, y que tiene que elegir lo que él sabe que es la muerte. El destino lo ha atrapado. Están allí los discípulos dormidos, él recurre a ellos, siempre duermen, siempre roncan. Los amigos siempre roncan en esos momentos terribles. Y él está previendo todo y a solas. A mí no me extraña que en ese momento sudara sangre. ¿Qué me dice de la soledad de los elegidos? La soledad de los elegidos es tremenda, porque cuando se tiene conciencia de esa elección, y no se sabe para lo que sea, la soledad con uñas y con dientes se abre paso para hacer una puerta por donde el cumplimiento de ese destino tenga que pasar. Y en ese momento no hay alrededor sino la torpeza y la incomprensión que no acompañan, es decir, el elegido no tiene auxilio, y por eso quizá haya sido señalado por ese dedo de humo que es el destino, y que no sabemos nunca exactamente qué es lo que pide de nosotros. Me pregunto si la soledad del poder está emparentada con la soledad del éxito. Sí, pero quizá es más grave. En el fondo la soledad del éxito es más continuada porque un éxito reclama otro éxito. La carrera del éxito es muy larga, es un reto largo, un reto sin testigos que pasar de uno en otro y sin relevos. Pero la soledad del poder es más grave porque es congénita con el poder. El poder, al aislar, nos deja solos. No hay ya ni asesores, ni partidarios, ni amigos. Todo el que se acerca al poderoso se acerca a él para buscar un beneficio o como una fuente de ingresos o para manipularlo. Es decir, se acerca a él como un arma, no como una persona. Y eso hace imposible toda compañía. El poder, y me refiero a cualquier poder, no solo al político. El político quizás sea la rama más desnuda de ese árbol del poder, pero hablo también del Papa o de un presidente de un banco o de un presidente de una república. El poder lleva consigo la necesidad de la soledad. ¿Qué me dice de la soledad del Papa? Debe ser muy curiosa, pero si yo fuese Papa en todos los sentidos, es decir, también con las creencias que debe tener un Papa, descansaría permanentemente en los brazos de Dios. ¿Y qué me dice de la soledad de un exministro? Esa es más llamativa. Esa sí está más identificada con lo que usted antes decía del silencio. Un exministro yo creo que debe estar convencido de que ha salido definitivamente de su ministerio porque su teléfono ya no vuelve a sonar. Ya no es utilizado como arma, ya no es utilizado como fuente de ingresos, ya no es utilizado como nada hasta que le den otra prebenda o un tentebonete en que vuelva a sentarse y pueda volver a sonar ya mucho más débilmente su teléfono. ¿Por qué se siente solo un triunfador?
Se siente solo porque creo que el éxito y esa búsqueda del triunfo lo ha ido arrastrando demasiado lejos. Él considera todo su entorno como un medio que puede utilizar para su triunfo. Entonces él se hace generoso de cosas, pero no de su tiempo, pero no de él. Y se va trazando alrededor suyo una especie de muro que lo aísla. A mí me parece que el triunfador va siempre a la carrera y cae siempre en brazos de la soledad, porque los momentos que tiene vacíos son precisamente lo que subraya más su soledad. Pero cuesta creer, ¿no?, que un hombre deseado y admirado esté solo, ¿no? Ya, pero es que el deseo, si no es correspondido, no significa nada. El aplauso, cuando se transforma ya un poco en costumbre, no emociona. A mí me da la impresión de que ese muro de que hablaba antes solo se puede abrir por dentro. El de fuera solo puede llamar para que le abran. Por cierto, ¿qué es el aplauso? El aplauso es un ruido para mí. ¿Molesto? No, quizá no el más molesto de los ruidos, pero sí un ruido. El aplauso, cuando suena a su hora, quizá sea como la muerte, uno de los nombres de Dios, pero me parece que se puede vivir muy bien sin él, se puede vivir imaginándoselo. Siento que a usted la multitud no le acompaña, Gala. No creo, la multitud nunca, porque la multitud masifica, la multitud despersonaliza, ya no hay rostros. El público es siempre el monstruo de las 1000 cabezas y no se ve ninguna. De uno en uno siempre es mejor. He hablado de la soledad del éxito, pero ¿qué me dice de la soledad del fracaso? Yo no sé, casi es menor. ¿Sí? Sí, porque hay una especie de compasión por el fracasado. En este país somos muy dados a condolernos, somos más aficionados a consolar que a aplaudir. Y al fracasado además siempre le queda la esperanza. Usted fíjese en ese personaje tan curioso que es la novia del torero. En el fondo, quizá inconscientemente ella desea que el torero fracase, porque a la vuelta al hotel estará sola con él. Si no, estarán todos los incondicionales y se interpondrán entre ellos. ¿No es cierto? Yo creo que en el fondo, aunque sea con ese pequeño sentimiento de compasión que hace tan superior al que compadece, la soledad del fracasado es menor que la del éxito y se comprende mejor. ¿No será que usted no conoce la soledad del fracaso? Ha habido en mi vida 2 ocasiones en que he sido, por una parte, casi hundido y por otra casi asesinado. Mi nombre ha sido peligroso en 2 ocasiones y entonces se me retiró la compañía. Tuve que tirar el listín de teléfonos de mis conocidos a la basura porque no servía para nada. Me quedaron menos de los que se pueden contar con los dedos de una mano y los teléfonos de ellos me los sabía. ¿Puedo saber por qué? La primera ocasión fue por una moral gazmoña, provinciana y espantosa. La segunda fue por razones políticas. ¿Por qué, Gala, es tan difícil la bondad y tan fácil el desprecio? La bondad yo creo que no es difícil. Yo creo que la bondad es un sentimiento natural. Si los sentimientos brotasen como flores, supongo que la bondad sería una flor, brotaría como una flor. Los buenos sentimientos es lo natural. Pero estamos retorcidos, estamos desjerarquizados. Entonces, comparece, en vez de la bondad, que es atenta a los demás, comparece el desdén, que es un sentimiento adverso a los demás, que es un sentimiento empequeñecedor de los demás, sencillamente para encontrarnos nosotros un poco más superiores y un poco más tranquilos, para pensar que los demás, por ser menores, pueden hacernos menos daño. ¿Y la ciudad tiene la culpa de algo? La ciudad no tiene la culpa de nada.
Siempre estamos intentando que las cosas tengan la culpa de algo. La libertad, amigo Quintero, no solo es elegir, es hacerse responsable de lo que se ha elegido. La ciudad es, como nosotros la hemos hecho. La ciudad puede ser inhabitable, pero es que nosotros somos muy malos habitantes. Si intentásemos entre todos transformar la ciudad, esa ciudad que pensamos diciendo calles para pasear, parques para sentarnos, bancos para cogernos las manos unos a otros, cielos espléndidos para iluminarnos y para brillar de noche, todo eso lo hicimos así. Se ha convertido en un amasijo de hierro, de ruidos, de incomodidades y de soledad. Sí, pero yo creo que la ciudad le hace daño al cuerpo. Sí, pues váyase usted al campo, Quintero, yo me he ido. ¿Y cómo se está? Bien, en mi campo, yo estoy divinamente. Pero solo. Porque dicen, los pueblos son iguales. En los pueblos lo que pasa es que se conocen más unos a otros, en que se dicen hoy por ti, mañana por mí, y eso es agradable, en que se va a los entierros con una cierta dosis de alegría, me parece. Se reúnen generalmente en funerales, en procesiones, se sonríen o no se sonríen, y existen rencillas y existen odios, pero los odios también acompañan. Porque el odio quiere decir que alguien te está tomando en cuenta, que alguien sabe quién eres, de quién eres hijo, y los odios son ancestrales. Los bisabuelos también se odiaban. Y esas ramas y esas dinastías significan una afirmación en la tierra. En ese sentido los pueblos son mejores que las ciudades. Pero las ciudades verdaderamente no son ellas las culpables. No son ellas. ¿Encuentra soledad en el mar? Sí, es una soledad renacida. Sobre todo porque el ser humano no tiene nada que ver con el mar. El mar impertérrito está cumpliendo su oficio, malhumorado o tierno, pero completamente ajeno al hombre. No tiene nada que hacer el hombre junto al mar. Él se baña y se cree que el mar se da cuenta, pero está absolutamente equivocado. De los que han perdido al ser amado. Esa es una soledad evidente, sin discusión, aparentemente sin remedio. Pero yo creo que debemos pensar que un poco de nosotros se muere con los seres amados que se han muerto, pero que en cambio un poco de ellos se queda viviendo con nosotros. Nosotros somos los responsables de que esa vida siga latiendo. Esa aparente soledad es una forma de compañía secreta que hay que averiguar, que hay que investigar. Es una delegación de vida. Nuestros ojos deben ser prestados para que ellos miren, nuestras manos para que ellos acaricien, nuestro corazón para que ellos sigan latiendo. Es imprescindible para remediar esa soledad renacer como si fuésemos otros, como si fuésemos unos hijos de los que se han muerto y de los que todavía permanecemos vivos. Y así ellos no habrán muerto, sino que renacerán también. La más tremenda debe ser la soledad de un condenado a muerte, ¿no? Sí, yo creo que esa, si él es consciente, será la más parecida a la soledad del Cristo en el huerto de los olivos. A mí la soledad que más desgarro me produce es la soledad de dos personas que ya no tienen nada que decirse. Sí, pero se lo produce por una razón. Porque están esas dos personas viviendo en la casa que soñaron para vivir juntos, sobre la almohada común, entre recuerdos comunes, con hijos comunes, y sin embargo la púa esa de la soledad se ha injertado en el hermosísimo tronco del amor, y ese árbol ya va a dar los frutos más amargos que puede imaginarse. Yo estoy seguro que si alguien ha sentido la amargura de esos frutos y nos oye, me entenderá. Quien no, no. Somos islas, como se ha dicho, ¿no? Sí, sí, nos hemos hecho islas. El hombre tenía una gran vocación de sociabilidad, el hombre tenía una gran vocación de continente, pero se ha ido transformando la humanidad en un confuso y lóbrego archipiélago. Y es ese olvido
Y ese apartarse de los demás, lo que va dejando al hombre aislado, convertido en isla, y en una isla a la deriva, que es una postura muy rara para una isla. Y a medida que nos vamos haciendo mayor, nos vamos aislando más. Es decir... No en todo caso. No en todo caso. Hay gente que va comprendiendo algo de lo que estamos hablando. Hay gente que va entendiendo que el hombre debe abrirse, que el hombre debe entregarse, que el hombre debe desvivirse por los demás, y se va haciendo más generoso y por tanto más acompañado, menos aislado. Pero lo normal quizás sea lo que usted dice. La vejez. La vejez no se improvisa. Nosotros creemos que de la noche a la mañana un señor se pone viejo o una señora se pone vieja. No es así. Nos vamos haciendo viejos. Hay que prepararse para eso. Hay que tener recuerdos imborrables, hay que tener curiosidades, hay que tener admiraciones guardadas. Entonces, creo que hemos transformado la vejez en una especie de enfermedad incurable, cuyo costo es altísimo de mantener, y todo el mundo quiere sacarse a los viejos de encima. Las familias delegan en la sociedad delega en el Estado. Al Estado un viejo no le sirve, solo le sirve para utilizar su voto. Y entonces están esos asilos en que el viejo yace descuidado, temeroso, porque no quiere denunciar por temor, en que tiene una soledad maniatada y amordazada, y está esperando allí la muerte. Y se pregunta dónde están los que estuvieron con él, sus amigos, los que hicieron la vida, y ya no están. Y llega un momento en que él casi anhela tirar de una vez la toalla. Porque la vida, Quintero, la vida es como una extraña partida de ajedrez. Sobre ese tablero nos han colocado a nosotros y no sabemos quién juega la partida, y no sabemos quién la gana. Sabemos solo que la perdemos nosotros en el momento en que empiezan a retirarnos del tablero. La vida es como un vaivén entre el recuerdo y la esperanza, pero cuando queda poca esperanza y los recuerdos ya no son compartidos, si los recuerdos ya no son una pértiga desde la que saltara la esperanza, mala cosa, mala cosa. ¿Pero se puede vivir de recuerdos? No, pero se puede vivir con los recuerdos, se puede vivir entre recuerdos. La soledad no es esa típica enfermedad burguesa que tanto se habla, la soledad y la depresión. ¿Por qué burguesa? Hay tanta diferencia entre un burgués, un proletario, un aristócrata. Yo no veo ninguna. Veo pequeñísimas diferencias y todas accesorias. La soledad es inmanente en el corazón del hombre. El hombre no quiere estar solo. Es por eso por lo que se ha buscado compañía, por lo que se ha hecho politicón, por lo que se ha hecho urbano, por lo que se ha hecho sociable. Un hombre solo no es un hombre. Un hombre necesita poder contarle a alguien. Escuche usted, por ejemplo, Robinson Crusoe, el gran solo. ¿Por qué se afeita? ¿Por qué se cuida? ¿Por qué escribe? Porque está acompañado por la ilusión de poder contar todo lo que le ha sucedido. Porque está acechando la huella de un pie humano en la arena, sea el que sea, de otra raza, de otra educación, no sabe su idioma. Se llamará viernes, pero aunque se llame viernes de dolores, el hombre no quiere estar solo. Y eso le pasa a todos los hombres. Sin embargo, usted sabe que se dice que los países, o que estadísticamente, ¿no?, los países más civilizados, esos países que se pasan la vida adquiriendo cosas, resisten menos la soledad y hay un mayor número de suicidios. Sí, pero porque probablemente la soledad es mayor allí. El desarrollo lleva consigo el desarrollo también de todos los efectos que ya tenemos en nuestra propia sociedad. El aislamiento, la desazón, la desconfianza, los temores. Y al subrayarse eso, se subraya la incapacidad del hombre para luchar en contra, y hay quien prefiere salir de este juego que desconoce, de esta vida que es un juego cuyo reglamento no sabe, se siente aterrado por ella, humillado por ella, pisado por ella, inútil ya, y se quita del medio. Pero no quiere eso decir que no se sienta de alguna manera la soledad. La soledad la siente
todo el mundo, la gente que aparentemente está más rodeada por seres queridos. Hay una soledad que yo he estudiado y que quiero profundamente, porque parece increíble, que es la soledad de las amas de casa, por ejemplo. ¿Cómo es posible que una ama de casa se sienta sola entre el fragor de la casa sin hacer, de la casa recién hecha, de la casa deshecha, de los niños, del marido que llega, de las exigencias de la cocina, de retirar el plato, continuamente haciendo igual, como una abejita laboriosa? ¿Cómo puede sentirse sola? Y se siente. No se lo quiere confesar ni a ella misma, pero hay ahí como un diagnóstico de una enfermedad que ella desconoce, que le quita las ganas, que le quita las fuerzas. Y cuando los hijos van creciendo y el marido va menguando, ella ya se lo confiesa. De una manera clara, está sencillamente sola. Y eso es terrible, porque oficialmente debía ser la mujer más acompañada. A mí no me extraña, ni sé cómo puede extrañarle a nadie, que un día esa buena, perfecta ama de casa se tire por una ventana o se vaya con el primero que le diga vente conmigo. Para empezar otra vez un largo camino de desilusiones, pero para empezar algo, porque tiene la sensación de que ha perdido su vida en función de otras vidas, y ya ni el éxito del marido ni el éxito de los hijos la consuelan, porque ha perdido lo único que tenía. Hay muchas soledades que conducen al suicidio, ¿no? Bueno, llevadas hasta sus últimas consecuencias, cualquier soledad conduce al suicidio. La del dolor, por ejemplo. Fíjese usted la soledad del dolor. Porque hay un dolor moral que es más participable, que admite más la condolencia. Pero ese dolor físico, que es como un destierro, como un confinamiento, que te deja extramuros de todo. Ese dolor para el que no hay un termómetro, como para la fiebre. Tú no puedes contarle a nadie lo que te duele, se necesita que le duela a él. La gente que viene a visitar, quizá por cumplir una hermosa obra de misericordia, de visitar a los enfermos, se cansa de visitar a los enfermos crónicos. Y ese dolor va dejándonos desnudos, enfrentados solo con él y con la amenaza que representa. Y se trata de un sufrimiento un poco inútil. Porque si el sufrimiento no es asimilado, de verdad no ennoblece, de verdad no dignifica. La vida solo empieza a hacer de oro lo que toca cuando esa soledad del doliente ya se ha hecho generosa y se ha transformado en algo superior. Todos los gestos humanos tienen como una soledad que los acompaña. Cada profesión, cada oficio, cada actitud humana está amenazada por una soledad. Si en este momento alguno de nuestros semejantes pensara en el suicidio, ¿qué le diría? ¿Le haría un canto a la vida? No. A un suicida le debe sentar como un tiro, en el estricto sentido y en el terrible sentido, un canto a la vida. No. Yo creo que alguien que ha tomado esa decisión debe sencillamente volver a pensarlo. No darle otra oportunidad a la vida que no lo necesita. Darse otra oportunidad a sí mismo. Me parece que todos los partidos tienen un segundo tiempo y es imprescindible jugar el partido entero. Lo que suceda al final ya es cosa de él y de la vida. Pero creo que en principio la partida, hasta que alguien le pegue una patada al tablero, debe continuar. ¿Usted cree que puede que existan personas que empezaron viéndonos que al escuchar lo que está escuchando, este mensaje de soledad... No es un mensaje de soledad, es todo lo contrario. Es un mensaje quizá para evitar la soledad. Exacto. Pero es un tema... Sí, es un tema un poco... que duele. Ácido, sí, doloroso. ¿Qué me decía usted? ¿Alguien de los que nos están escuchando que...? Sí, que se marche con la música a otra parte. Lo entendería muy bien, pero también entendería muy bien que gente que nos esté escuchando y que se encuentre sola, se encuentre un poquito menos sola después de oírnos hablar, porque
comprenderá si resiste hasta el final, si su interés y su paciencia resisten hasta el final, que la soledad es un patrimonio común, que es un patrimonio compartido, que es uno de los oscuros patrimonios compartidos, que no todo es brillo y que de la soledad se puede sacar un partido tremendo, porque la soledad es también, como casi todo, una posibilidad. La elegida, no la impuesta. La impuesta también. Sí. La soledad impuesta puede ser amada. La soledad impuesta puede transformarse en un huésped no molesto, no que acabe por echarnos de casa, sino un huésped que nos acostumbre a hacer las labores y que nosotros pongamos un poquito a trabajar a esa soledad que ya se ha instalado al lado nuestro. Me parece que se puede hacer una soledad fructífera aun de la soledad impuesta. Esa es la habilidad de cada cual. Gala, ¿usted es tímido? Yo creo que un poco, pero he procurado luchar contra la timidez, porque me parece que la soledad del tímido sí puede ser más grave. El tímido siempre entiende que no gusta, porque no se gusta. ¿Su timidez es miedo a los otros? No, a mí el miedo no me gusta, no, el miedo lo sentí de pequeño, de muy pequeño, y se me quitó. Me parece que es una perturbación grave. No creo, y sin embargo el miedo es quizá lo que más soledad origina. El miedo a los otros, el miedo a la gente que nos encontramos en una acera, en un ascensor, delante de un semáforo. El miedo es grave, quizá es ese impermeable, invisible que nos hace que los demás no nos penetren y tengamos un cierto recelo de los demás. Pero yo creo que hay soledades más iniciales. El hombre nace ya en la soledad. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la infancia como de un paraíso. El paraíso de la infancia. ¿Quién volviera? Mentira. El paraíso no es la infancia. El paraíso es probablemente la madre. No se sale del paraíso cuando se crece, se sale del paraíso cuando se nace. El niño es el ser más débil, es como una flor y al mismo tiempo como una centolla, erizado, porque está todo acechándolo, todo es peligro para él, todo es necesidad. El niño depende de un Dios y de un todo que es su madre. Y la madre de pronto se aleja de él, se va con el padre, tiene otros hijos, lo manda a la escuela, le niega los caprichos. Es decir, el niño entra en esa terrible soledad de que su Dios se va y de que él ya no es Dios de su Dios. Él es como un rey destronado. Eso es muy duro. Yo estoy completamente convencido de que si el niño tuviera una conciencia de su desolación, de que si supiese lo que es la muerte y cómo conseguirla, el niño se podría suicidar. Menos mal que el hombre es un ser dotado divinamente para el consuelo y para el autoengaño. Pero yo de verdad no querría volver a la infancia. Ni si lo pensamos, nadie querría volver. ¿Y a la adolescencia? La adolescencia es una edad por la que casi nadie siente ternura. El adolescente es tan poco comprensivo. Los demás para él están en un planeta aparte, ininteligible, que lo malentiende siempre, y además es no solo poco comprensivo, sino poco comprensible. Porque resulta que a él le sucede algo terrible. Ha descubierto su cuerpo en el peor momento para el cuerpo. Un cuerpo desgalichado, lleno de acnés, de espinillas, de huesos largos y raros, de poca carne. Y ha descubierto el sexo en un instante en que él, por una parte, no puede ya vivir sin él, y por otra parte, lo rechaza. Está perdido en su laberinto, en la adolescencia sola de su laberinto. ¿Se imagina la soledad de un mendigo? No creo que sea lo más duro de él. No. Hay momentos del hombre extraordinariamente peores de los que el mendigo sí forma parte. Porque hay una marginalidad voluntaria
del independiente que sencillamente ha roto la baraja y se ha ido y ha hecho de la independencia la norma de su vida. Y luego hay una marginalidad involuntaria. Los mendigos forman parte de ella y forman parte de la gente diferente, por alguna razón, los que se esconden en los guetos, cualquiera que sea la causa, y forman parte de esa marginalidad, pues, los adictos a algo, o los que tienen una pena secreta, inconfesable, que los va royendo como un cáncer, o los de otra raza que vienen a trabajar con nosotros y son humillados y perseguidos por los que debiéramos ser sus anfitriones. Todos esos entran en ese mismo saco de la soledad, en la soledad acosada, porque claro, la marginalidad se produce porque hay una soledad previa, y esa soledad previa se produce porque hay una hostilidad previa. Es la decadencia de unas vidas que nosotros no consideramos fraternales. A mí me avergüenza que suceda eso. Me avergüenza de todo corazón. ¿Y no es para avergonzarnos también que el hombre se sienta solo con tanta gente en el mundo? Todos estamos siendo culpables de que esa soledad se produzca. Cada uno va a lo suyo. Y si cada uno va a lo suyo, está solo en lo suyo. No hay nada común. No hay nada por lo que se pueda ir del brazo con los otros, pasar una mano por encima de un hombro, cruzar una mirada. No existe ningún fin común, pues si no existe ningún fin común, la multitud será inútil. Estaremos solos de uno en uno. Y será nuestro castigo. Muy bien, pues en el pecado estamos teniendo la penitencia. Yo creo de verdad que el que quiera salirse de esa norma de vida, de esa estúpida norma de vida, puede salirse. Yo lo he hecho e invito a quien quiera que me siga. Pero usted cree de verdad, Gala, que hay alguien que quiera estar solo. Sí, lo que quiero creer es que todo el mundo querría estar acompañado, pero tampoco es eso cierto. Fíjese usted que nos vamos desde los sitios pequeños en que vivíamos, por ejemplo, ya que hablé antes de desarraigo, nos vamos a las grandes ciudades. ¿Y qué sucede en las grandes ciudades? Las que nos prometían la exaltación del amor, la fortuna, nos dejan luego en la estacada. Las grandes ciudades que nos dirían, nosotros serás más libre, nos encarcelan en unos minúsculos apartamentos. Nos sentimos absolutamente amenazados en ellas. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos nos hemos puesto una coraza de egoísmo, porque nosotros estamos hiriendo a los demás con nuestro escudo, es decir, hiriendo con nuestra defensa de ellos. Entonces no se va a producir la ruptura esa que tendría que hacer que nos machiembrásemos unos con otros, que nos incrustásemos los unos en los otros. Y entonces, naturalmente, se produce eso que usted dice, la pregunta que me acaba de hacer. Hay alguien que ama la soledad. Una soledad verdadera, no la soledad compungida del que no quería la soledad y le ha sido impuesta. Era el hombre un lobo solitario que por no estar solitario se agrupa y de repente desde esa agrupación empieza a sentirse mucho más solitario. Un lobo aullando a la luna y echando de menos aquella soledad primera que tenía, porque al fin y al cabo era menos ofensiva que la que tiene ahora. ¿Cómo no va a querer la gente estar sola? Habrá gente que quiera de verdad separarse de la manada de una vez. ¿Cuántos de los que nos escuchan esta noche estarán o se sentirán solos? En algún momento quizá todos. Hay horas más propicias para la soledad. Depende del trabajo, depende de la gente con quien se convive, pero hay horas crepusculares cuando el sol se va, cuando el día se apaga, cuando tendría que encenderse el fuego, cuando todos tendríamos que volver para la confidencia, para la naturalidad, para el sosiego, en que la soledad se hace más profunda. Yo querría que esos solos hoy se sintiesen un poco menos solos, con una carga un poco más llevadera por más compartida. ¿Qué le dice desde aquí al joven incomprendido que se siente diferente y que no encuentra camino para comunicarse con los demás? Ningún corazón humano es del todo comprendido. Y todos somos diferentes. Más o menos, ¿qué es lo normal, lo frecuente? Pero lo infrecuente es quizá más hermoso.
Yo le diría que mirara bien a su alrededor, porque probablemente encontrará enseguida a alguien igualmente incomprendido y diferente con la misma diferencia. Me parece que saltará ese pájaro súbito de una mirada en otra, que confíe y espere. ¿Qué le dice desde aquí a esa muchacha solitaria, con una soledad insoportable? Sí, comprendo. La comprendo muy bien. Pero el tiempo y la esperanza tienen suaves los dedos para cerrar las llagas. Unas llagas que creemos que no se van a cerrar nunca, que va a crecer hierba sobre ellas. Yo le diría quizá que la parte más oscura de la noche es precisamente la que precede al amanecer, que confíe también y que tenga misericordia con ella misma. ¿Y al ama de casa que se siente todo el día sola? A esa le diría que confirme de verdad que es el ama de la casa, que es la gran reina, que si no se lo cree pruebe a ponerse enferma un par de días y verás cómo a su alrededor todo es desbarajuste y desconcierto. Que comprenda que su misión está cumpliéndose y que su vida probablemente sea ser generoso con las demás vidas. Me parece que el interés y la paciencia son justamente sus armas. Ella no debe creerse que está sola. Lo que sucede es que está un poco rodeada de amantes sordomudos. Ya la echarán de menos. ¿Y qué le dice a ese hombre y a esa mujer que vive en la soledad en compañía? Que no dejen de ejercer esa capacidad que no desaparece nunca del perdón, de anudar y de reanudar, de confiar y de confiarse, de desenmascararse uno delante del otro quedándose en el puro hueso si es preciso, y que, en último término, eleven juntos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del Amor, que siempre es un poco más piadoso que los otros tribunales. ¿Y qué le dice a ese poeta aguardillado y rebelde que le parece este mundo una mierda y nosotros también? Ese poeta tiene la primavera en el corazón. Ese no necesita que se le diga nada. Él nos podría llenar de cosas, de mensajes, de versos, y haría bien. Pero que se dé cuenta de que el arma que tiene no debe usarla nunca contra otro, ni tampoco contra sí mismo. ¿Y qué le dice no al que busca la soledad, sino al que huye de la soledad? Que cuando se muda uno a caballo para huir de sí mismo, lleva toda la soledad, todas las virtudes, todas las cualidades y todos los defectos en el anca del caballo. Que es inútil huir de la soledad porque la soledad va dentro de nosotros. Estamos inmersos en ella, la soledad es inmanente en el alma del hombre y es un germen interior. No se puede huir, que se baje del caballo y la afronte. ¿Qué mundo le gustaría dejarle a sus hijos? Hombre, a mí me gustaría sobre todo dejarle algunos hijos al mundo. Y luego, quizá, que ellos hiciesen el mundo a su manera. Yo los habría preparado lo mejor posible. ¿Cuál es su utopía? La vieja utopía del hombre. Llegar otra vez a la libertad. Llegar otra vez a la igualdad. Llegar a la fraternidad. Mientras eso no se consiga, el hombre verdaderamente seguirá siendo un lobo para el hombre. ¿Cómo es la Andalucía de sus sueños? La Andalucía de mis sueños es como pensamos que fue. Culta, tolerante, generosa, justa, hospitalaria y fructífera. ¿Cómo es la Andalucía real?
Es un poco el proyecto frustrado de mi sueño. Otra vez el silencio. Está bien.